¿Vamos? Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos, todas. Bienvenidos ahí desde el otro lado de la cámara. Estamos innovando en la cátedra. Pertenecemos a la asignatura Decisiones Sociocientíficas dentro del profesorado integrado de Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad de la Ciudad. Bien, en esta cátedra lo que hacemos es enseñar y aprender modos de poder tomar decisiones ciudadanas con fundamento, de tal manera que se pueda argumentar, dar razones, refutar y recusar distintas ideas que se planteen o posturas que se planteen en relación a cuestiones complejas. ¿Bien? Para eso utilizamos como herramienta el modelo de debate crítico, que es un modelo a nivel internacional que se utiliza para herramienta para hacer este tipo de discusiones. Y contamos, perdón, no me presenté. No te presenté. No me presenté. No te presenté. Para familia de la Universidad de la Ciudad, y tengo aquí mi coequiper Alan Terlock, quienes formamos parte de este equipo. Ahora, para poder de algún modo decidir qué tan desarrollada está esa capacidad de refutar, recusar y argumentar, hay jueces en el debate. Así es, compañera Vane. Hay jueces que son personas distinguidas acá en la universidad, muy importantes para todos nuestros estudiantes también y para todos nosotros, así que vamos a proceder a presentarlas. En primer lugar, vamos a presentar a Emiliano Gentile. Emiliano es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es docente universitario y director del Departamento de Tecnologías, Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de la Ciudad. En esta casa de estudio, por supuesto. Emiliano enfoca su trabajo en la gestión académica y la innovación curricular y la formación docente en ciencias. Por otro lado, nos acompaña el jurado Carla Secchi, licenciada en Psicopedagogía, especialista en gestión educativa y doctora en educación. Carla trabajó en la formación docente de los 3 primeros niveles de enseñanza y en equipos ministeriales de distintas provincias de nuestro país, enfocando su trabajo en coordinación de políticas, planes y programas destinados a la transformación de la educación secundaria. Actualmente también se desempeña como docente de las materias del campo de la práctica del profesorado universitario en Ciencias Exactas y Naturales en nuestra casa de estudios. Gracias, Carla, por acompañarnos. Y presento por último a Juan Manuel Rodríguez Samia. Él es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires, ex becario del Instituto de Química, Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía, donde formó parte de proyectos orientados al desarrollo de energías limpias y sustentables. Actualmente, Juan Manuel se desempeña como docente en escuelas técnicas de la Ciudad de Buenos Aires y en esta casa de estudios, en la asignatura Tecnología de las Cosas del profesorado universitario de Ciencias Exactas y Naturales. Así que muchas gracias a los 3 jurados por acompañarnos, porque en realidad no forman parte de nuestra cátedra de manera directa, sino que vienen a colaborar en esta tarea. Gracias a ustedes por estar del otro lado y presentamos. Vamos a dar inicio al debate para no extendernos en el tiempo. Vamos a recordar ciertas reglas. Los jueces son los que van a manejar el tiempo, ¿sí? O sea, ellos van a dar inicio al debate junto con, vamos a presentar las 3 bancas que tenemos, la banca investigadora, a su derecha cuentan con la banca a favor y a su izquierda con la bancada en contra. Se van a respetar estrictamente, esto los miro a ustedes porque se van a respetar estrictamente los turnos de la palabra y sabemos que las interpretaciones y las razones tienen que ser directamente a los argumentos y no a las personas. ¿Bien? Refutamos ideas y no personas y vamos a mantener un tono respetuoso en torno a todo el desempeño de la actividad. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahora sí vamos a dar comienzo al primer debate. El tópico de debate va a ser excluir a las mujeres con altos niveles de testosterona del deporte femenino es discriminación. Y vamos a contar, como decía mi compañera Vanessa, con las 3 bancas.
En el centro tenemos a la banca investigadora, en este caso conformada por dos personas, Julieta Misiti y Federico Zoraire. A su derecha tienen a la bancada a favor, compuesta por Celeste Ruiz, Carolina Borges e Iván Menéndez. Y a la izquierda de la Cámara, a la izquierda de los jueces, tenemos a la bancada en contra, conformada por Claudia Muñoz, Diego Anthony y Luis Pintosi. Sin más, vamos a iniciar. Antes de comenzar, le vamos a comunicar a los jueces y al resto de las bancadas y a quienes nos están acompañando del otro lado que para este primer debate hay dos ausencias en la banca investigadora. Cuestión por la cual esta banca va a recibir una penalización de 1 punto menos que va a descontarse del puntaje final obtenido. Ahora sí, le damos la palabra a los jueces para que se inicie el debate. Éxitos. ¿Estamos, Tommy? Inicia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, ya nos dieron la bienvenida, así que no vamos a volver a presentarnos. Le pido al equipo que va a controlar el tiempo, a Vanessa y Alan, que inicien los 5 minutos de la bancada investigadora. Bueno, para comenzar el debate del día de hoy me gustaría analizar el tópico, que es excluir a las mujeres con altos niveles de testosterona en el deporte femenino es discriminación. Esta controversia entrelaza la biología, la ética, el derecho y la equidad de género. Cuestiona categorías deportivas y criterios de justicia competitiva, además del cómo las instituciones regulan la diversidad biológica y definen la identidad femenina en el deporte profesional. Pero antes de comenzar con el recorrido histórico, me gustaría mencionar qué es la testosterona. Esta es una hormona sexual que se produce principalmente en los testículos en los hombres y en las glándulas suprarrenales y ovarios en las mujeres. Su principal función es la de regular los niveles hormonales y anémicos, además de beneficiar el desarrollo muscular, el desarrollo de la salud muscular, de los huesos, de la piel y del cabello. A pesar de no ser exclusiva de los hombres, estos lo tienen con mayor densidad, con mayor volumen en su cuerpo, perdón, y esta se sintetiza principalmente desde el colesterol, específicamente el tipo LDL. Para comenzar el recorrido histórico, a principios del siglo XX las mujeres solo estaban permitidas en categorías ligeras y toda participación en categorías más pesadas o que requieran de fuerza se criticaba y se cuestionaba su feminidad. En 1946, la Asociación Internacional de Federación de Atletismo, o en corto la IAAF, implementó el requerimiento de FemCards o certificados médicos para validar el sexo de las personas, y posteriormente a esto se introdujo inspecciones invasivas, también conocidas como naked parades, para verificar justamente esto y validar la información de los certificados médicos. En la década del 60, el Comité Olímpico Internacional, o el COI, en conjunto con la IAAF, introdujo pruebas cromosómicas para regular la participación en el deporte femenino, excluyendo a todas las mujeres intersexuales, es decir, biológicamente mujer, cromosómicamente hombre. En el año 2000 el COI abandona los test de sexo, pero los sigue realizando en casos específicos determinados. En el 2004 el lineamiento se permite competir a las atletas mujeres trans, siempre y cuando cumplan las regulaciones legales y médicas por transición. En 2009 la victoria de Caster Semenya revive el debate sobre el hiperandrogenismo y luego se le hace un test sexual, por lo cual termina retirada del deporte del atletismo femenino hasta mediados de 2010. En 2011 la IAAF presenta la regulación
La regulación para reducir la testosterona me permite las mujeres intersexuales, mientras se mediquen para reducir los niveles de testosterona, y en 2015 Bertram impugnó estas regulaciones ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, suspendiendo temporalmente estas regulaciones por falta de evidencia científica. Bueno, buenas tardes. Como bancada investigadora, tenemos como hipótesis que van a usar de argumentos la bancada a favor, primero, que la testosterona no es el único factor determinante en el rendimiento deportivo, que las políticas que limitan la participación de mujeres con niveles altos de testosterona vulneran derechos humanos y la diversidad biológica humana. Tercer argumento que creemos que sostendrá la bancada a favor es que las regulaciones vigentes se basan en datos incompletos que no contemplan las diferencias entre disciplinas. Por parte de la bancada en contra, tenemos de hipótesis que van a utilizar de argumento que la testosterona confiere una ventaja fisiológica comprobada que justifica su regulación en el deporte femenino. En segundo lugar, que la regulación busca preservar la integridad del deporte femenino y el fair play. Y en tercer lugar, creemos que van a usar de argumento que las normas se basan en criterios médicos y éticos proporcionales y no en cuestiones de género. ¿No tienen nada más para agregar? Perfecto. Estamos atentos a las preguntas. Ahí está. Excelente. Excelente. Entonces, ahora damos paso a los 3 minutos correspondientes a la interacción de preguntas, así que le pido a Alan que comience ese tiempo. Y teníamos una pregunta que hacía referencia: ¿cuáles son niveles aceptables de testosterona para mujeres, para varones? En ese mismo sentido, si hay diferencia entre las distintas etnias que pueblan, digamos, el planeta. Entender un poco, vinculado al perfil hormonal, digamos, las diferencias entre varones y mujeres en términos sexuales y entre las distintas etnias. Bueno, la principal diferencia entre el límite, el umbral que se utiliza en las regulaciones del deporte, principalmente para las mujeres, es 2.5 nanomol por litro. Más de eso ya se considera una mujer intersexual, o sea que tiene que podría tener una ventaja deportiva y necesita tomar medicaciones para regularse y participar. En torno a la diferencia entre hombre y mujer, se estima que más o menos aproximadamente los hombres tienen entre 15 y 20 veces más testosterona que las mujeres, y esto y me olvidé de qué más. Complemento con lo que respondía mi compañero, que al poseer ese 10 y 20% más de testosterona que las mujeres, tienen un aumento en el desarrollo de la capacidad, tanto en fuerza muscular como en velocidad y en las distintas capacidades aeróbicas que se pueden desarrollar en el deporte. También quiero aclarar que hay también estudios que, esto es más de la situación actual, que es algo que me faltó, pero viene al pie de esto, que hay estudios que sugieren esta correlación, pero otros que dicen que esta relación no es lineal y no es exacta, y las regulaciones son discriminatorias, por eso el tópico del debate. Además, agregamos que no hay estudios comparativos o comparables como para decir que son 100% fehacientes, dado que la investigación fundamental en la que se basó nuestra investigación de la banca fundamentan que los parámetros que se establecen del 2,5 nanogramos mol por litro no contemplan las diferencias entre disciplinas. Entonces son distintas las capacidades que se ponen en juego, por ende son distintas las cuestiones en tanto a lo que se puede desarrollar, en tanto a la fortaleza muscular o la capacidad aeróbica de las distintas deportistas. En este caso estamos hablando de mujeres. Entonces el estudio se basa en el rendimiento de mujeres con niveles por encima del umbral en el cual ya se demuestra que aumenta el rendimiento deportivo. Lo que no contempla es en cuáles disciplinas, porque se utilizan distintas capacidades. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Ahora damos paso a la bancada a favor. Dispone de 3 minutos para dar sus argumentos.
Buenas noches, soy Carolina Borges y voy a dar inicio a presentar los argumentos de la bancada a favor del tópico que se mencionó anteriormente. Damas y caballeros, el deporte siempre ha aplaudido y galardonado la excelencia humana, no la uniformidad biológica. Estamos aquí para explicar que la biología de una mujer no debe ser causa de su exclusión. Debatimos que excluir a las mujeres con altos niveles de testosterona del deporte femenino es inequívocamente discriminatorio. En nuestro primer argumento, no es búsqueda, no es equidad, no es justicia, es vigilancia a la diversidad biológica y castigo a la diversidad biológica. En nuestro primer argumento nos centraremos en el derecho fundamental a la integridad física. El hecho de que una mujer sana o una atleta sea sometida a tratamientos invasivos para regular sus niveles de testosterona es una coacción médica, violando de esta manera los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, los cuales establecen que se garantiza el derecho de tener una salud física y mental de manera integral, y también se promueve la participación en actividades culturales, incluyendo el deporte. También se estaría violando el artículo 6 de la Carta del Comité Olímpico Internacional y el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establecen la no discriminación a las personas. En el argumento 2 nos vamos a centrar en la falacia biológica. La testosterona no lo es todo. El deporte busca siempre y galardona a las ventajas genéticas desiguales, tales como capacidad pulmonar, densidad ósea, sensibilidad muscular, entre otros. La testosterona sería un factor. Seamos honestos, las regulaciones que impone la World Athletics van dirigidas a las mujeres y a las atletas que ganan y rompen récords. Si buscara la justicia y la equidad, castigaría a todas las mujeres con altos niveles de testosterona, no solo aquellas que suben al podio. En el argumento 3 nos vamos a basar en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, en el caso de la atleta Dutty Chan, en el cual presentó una demanda por ser excluida del deporte y ganó esta demanda. El Tribunal de Arbitraje Deportivo señaló a la World Athletics que no presentó pruebas fehacientes y contundentes que dictaminaran que esta atleta podría ser excluida del deporte. Muchas gracias a la bancada a favor. Son los 2 minutos, corresponden a la bancada en contra para formular preguntas ampliatorias o indagatorias. Hola, buenas tardes. Quería hacerles una serie de preguntas, si son tan amables. Cuando te referiste al deporte, sobre todo en el tema de la discriminación, ¿te referís al deporte en general? Sí, al deporte. Sí, al deporte en general. ¿A todos los deportes? Al deporte en general. Se establece el problema radica en que en que estos niveles que se están sometiendo, se están impartiendo por el World Athletics, solo se da en ciertos deportes y en cierto rango del deporte. Por ejemplo, si es en el atletismo, no nivelan esto en cualquier parte del atletismo, sino en ciertas millas. Por ejemplo, de 600 a 1500 millas, donde se prevé que allí se dieron cuenta que supuestamente había una ventaja deportiva en cuanto a las atletas. Perfecto, entonces no es al deporte en general, es a ciertos deportes. Es a ciertos deportes donde hicieron estudios donde supuestamente se confiere la ventaja. Perfecto, para que nos quede claro a nosotros, el Comité Olímpico Internacional tiene un artículo que invoca la inclusión, sin importar nada.
Hay un artículo que es el artículo número 6 del Comité Olímpico, donde dice que ningún atleta puede ser excluido del deporte bajo ningún concepto. Perfecto. Sin embargo, está la World Athletics, que es la que coloca el rango, ¿sí?, de cuánto puede ser lo máximo que pueda tener una mujer para poder competir. Esto sucedió porque el Comité Olímpico dictaminó, dijo, bueno, no puedo discriminar a las atletas, yo voy a dejar que cada uno de los comités deportivos, tribunales de arbitraje deportivo, el World Athletics, den los lineamientos o la elegibilidad para cada una de las atletas. Perfecto. Y la última pregunta, ¿cuál fue la atleta mencionada? No nos quedó claro el nombre. Duty Chan, la que presentó una demanda por ser excluida del deporte. Gracias. Bueno, ahora pasamos a 2 minutos de la bancada en contra para su contraargumentación. ¿Considera que ya está listo? ¿Pueden iniciar? ¿Quieren unos segundos más? Perfecto. Bueno, ahora le damos la palabra durante 3 minutos a la bancada en contra para su contraargumentación. Bueno, mi nombre es Justin Tosi. Vamos a tratar de desglosar un poquito este tema de la testosterona en atletas femeninos. Podemos decir que el deporte es un tema de inclusión, y siempre es necesario tratar de enfocarnos en que el porcentaje, si nosotros tomamos el porcentaje, nosotros creemos como bancada en contra que el porcentaje que tiene los niveles de testosterona siempre es muy pequeño, ha sido muy pequeño, por eso creemos que no es excluyente. También pensamos que se enfocan en ciertos deportes nada más, no en todos los deportes como afirmaron anteriormente. Creemos que es en ciertos deportes nada más, como lo explicaron anteriormente, en fondo y en atletismo, en la parte de fondo, en natación, que requieren fuerza. También cabe destacar que a nivel biológico, nosotros podemos afirmar que cuando los procesos de testosterona están al principio, en la pubertad, podemos afirmar que los jóvenes tienen mayor capacidad al obtener esta hormona de testosterona, tienen mayor capacidad, se anchan los pulmones, tienen mayor capacidad de hemoglobina, utilizan mayor fuerza, y esto hace que la testosterona como hormona tenga un incremento en la fuerza.
Si hablamos en efectos de la femenina, podemos decir que ellos sí hay mucha diferencia. Si la mayoría de las mujeres que tienen hormonas, que poseen hormonas, tienen que ser reguladas, si tienen que ser reguladas, no se discriminan, sino que se busca tratar de que ellas disminuyan los niveles de hormonas para que ellas puedan tratar de seguir en la competición. No se excluyen, se integran de esta manera, porque es algo para equilibrar. Además, la comisión deportiva trata en lo posible de cuidar a las mujeres o a así al género femenino al género femenino trata de cuidarlo porque es una subdivisión. Ya. Le damos la palabra, si tienen alguna pregunta, a la bancada a favor. Tienen 2 minutos para esta interacción. Mencionan que creen, ¿sí? O sea, que no sé si tienen algún documento o algún artículo científico que avale, donde dice que no excluye, que no se está excluyendo a la deportista, que les parece que no es excluyente que una atleta sea sometida a tratamientos médicos. Mi pregunta es, ¿piensan que no es exclusión o discriminación que una persona sana sea sometida a un tratamiento médico invasivo? Cito una frase que me llamó mucho la atención del atleta Caster Semenya, donde dice: mi tratamiento hormonal fue un infierno. Padeció de efectos adversos por el tratamiento, tales como mareos, coágulos sanguíneos con peligro de trombosis, ansiedad, depresión. Estamos hablando de tratamientos invasivos, no estamos hablando de que se les hace bajar de peso como en otros deportes. Se está hablando de un tratamiento invasivo. Hay otro caso de una atleta en Uganda, Annette Negesa, que fue sometida a una intervención quirúrgica para extirpar los testículos, y también presentó ciertos efectos adversos y posteriormente se excluyó del deporte. Entonces, ¿creen que no es una manera de excluir a las atletas sometiéndolas a este tipo de tratamientos invasivos y haciéndolas cambiar también de la división donde se prepararon toda su vida? Creemos que no es excluyente, creemos que es un tratamiento que es para la igualdad del género. También creemos que es un porcentaje muy pequeño de atletas que son sometidas. No solamente, cuando hablamos de deporte, hablamos de un abanico muy grande de posibilidades, y podemos decir también que los deportes abarcan mucho espacio, o sea, abarcan muchas disciplinas, y son las que, o sea, no son casos puntuales, es muy abierto. Bueno, muchas gracias a todos. Procedemos ahora a darle la palabra a la bancada a favor. Tiene 3 minutos para este espacio. Buenas, ¿se me escucha? Soy Iván Menéndez Camou, para contraargumentar de parte de la bancada a favor. Así que voy a mencionar algunos argumentos que dieron. Mencionaron que no es discriminación los tratamientos a los que se sujetan a los atletas con altos niveles de testosterona, en parte porque es un pequeño porcentaje. Yo descalifico completamente este argumento y creo que justamente demuestra que son por casos muy excepcionales que es discriminación si se busca una característica tan particular que es natural y que ellas no eligieron. Mencionaron que es para la igualdad, pero parecería que lo que están buscando más bien es uniformidad. En el deporte es muy normal celebrar la excepcionalidad y la gente muy diferente. En muchas disciplinas vemos que los cuerpos inusuales son los más exitosos. Así que
pregunto por qué esto sería diferente para los deportes femeninos. También mencionaron que esto solo sucede en algunos deportes o en algunas disciplinas, y yo presento eso como argumento a nuestro favor. Presento que la diversidad en regulaciones y la diversidad también en evidencia científica demuestra que es un área que no se ha estudiado lo suficiente y que sería muy apresurado tomar decisiones drásticas que influyen tanto en la vida de las atletas que padecen estas regulaciones. Mencionaron que se trata de cuidar la categoría femenina, y eso tiene como implícito la idea de que mujeres intersexuales o con distintos niveles hormonales son de alguna manera menos mujeres que otras, lo cual yo, de vuelta, y la bancada rechaza completamente. Seguimos invitando a celebrar la diferencia entre los cuerpos femeninos. Creo que... nada, cedo mi tiempo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta para realizar? La bancada en contra, cualquiera de ustedes puede hacer la pregunta, tenemos 2 minutos para esto. Iván, solamente puedes responder vos. Sí, gracias Iván. La pregunta que me surge en base a lo que comentaste vos es, cuando se refieren a mujeres, ¿se refieren a mujeres con todo el poder de esa palabra, o sea, con su identidad de género, o solo mujeres biológicas? Nos podemos referir a mujeres en términos de la categoría social, pero también aceptamos que las organizaciones deportivas puedan tener una definición fisiológica de mujer. Ahora, no consideramos que esa definición deba excluir a ninguna mujer cis. No, por eso justamente ustedes consideran que las mujeres trans no pueden participar, porque cis son cisgénero. Yo planteo si ustedes están planteando que las mujeres trans pueden participar en femenino. Sí, consideramos que pueden participar y que cada organización puede implementar reglas particulares para cómo considera que se deba llevar a cabo eso. Perfecto, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Tenemos unos minutos más. ¿No? Bueno, entonces ahora pasamos a los 3 minutos correspondientes a la bancada en contra para contraargumentar lo que se expresó anteriormente. Bueno, buenas tardes, jurado, compañeros debatientes, gente que está viendo por streaming. Mi nombre es Diego Anthony, voy a dar contraargumentos a los argumentos presentados por Iván. Este debate es muy interesante y presenta mucha complejidad. Yo siento que la bancada a favor volcó el debate hacia una cuestión social y esto no deja de ser un debate sociocientífico. Las pruebas en las que nos basamos nosotros son muchísimos estudios, como el de Helserman o el de Bosman, donde muestran que hay una mejora de rendimiento muy cuantificable y calificable, donde se nota que gente con testosterona, cuando me refiero a gente, me refiero a mujeres en todo el sentido de la palabra, pueden competir trans, pueden competir cis. El problema que tenemos es el nivel de testosterona. El nivel de testosterona está comprobado que brinda una mejora muscular, una mejora ósea y una mejora aeróbica. Hay un rendimiento de entre un 1.8 y un 4.5% mejor. No solo eso, si uno compara los récords masculinos con los récords femeninos, hay entre un 12% y un 20% de mejora. Esta diferencia no se da porque los hombres sean mejores que las mujeres, se da porque los hombres pasan por la pubertad donde se desarrollan altos niveles de testosterona, de los cuales queda siempre un remanente aunque se haga un tratamiento. Estos niveles de testosterona le brindan una capacidad deportiva muy superior al de las mujeres. Yo planteaba cuando Iván daba su exposición sobre las mujeres, si eran trans o no eran trans, acá el problema no es si son trans o no. De hecho, el COI, el Comité Olímpico Internacional, considera mujer a cualquier persona que tenga documento de mujer, pasaporte de mujer y que den los valores hormonales de testosterona que tiene que dar. Y esto es solo para los deportes donde se requiere fuerza, velocidad explosiva o resistencia aeróbica. Si una mujer quiere jugar al tenis, no hay ningún problema, no la van a evaluar en testosterona. Pero si una mujer quiere jugar al rugby,
sí la van a evaluar, porque una mujer con altos niveles de testosterona o con niveles de testosterona de hombre puede producirle un daño a mujeres que no tengan ese nivel. Y la categoría femenina se diseñó como una categoría protegida. Si uno deja participar a estas mujeres con altos niveles de testosterona, que tengamos en cuenta que son menos del 1% y que en su poder tienen el 20% de las medallas de atletismo, se dan cuenta cómo la testosterona les brinda una ventaja deportiva enorme. Vamos a hacer que todas las mujeres cis con valores de testosterona menores no pueden competir, no pueden acceder a una medalla, y son el 99%. Y en base a lo que dijiste vos, de que no es igualdad, nosotros no buscamos igualdad, nosotros buscamos equidad en el deporte, buscamos fair play. Porque si una mujer tiene una ventaja deportiva, aunque no sea culpa de ella, que la hace ser muy superior a las otras, se termina el deporte. Tengan en cuenta, a modo informativo, que la testosterona es una hormona que está penada, es ilegal en el deporte si se la inyectan. ¿Esto por qué lo hacen? Porque realmente brinda un rendimiento superior. Gracias. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Mencionaste que la testosterona mejora de manera drástica el rendimiento. Yo te pregunto, ¿qué diferencia la testosterona de cualquier otra ventaja física, como puede ser la altura en el básquet? Excelente tu pregunta. De hecho, el básquet no tiene regulación de testosterona, porque no importa la testosterona en el básquet, importan otras habilidades. Pero en deportes como el atletismo, la natación, el rugby, el boxeo o la halterofilia, importa muchísimo ese 4%. Imagínate que en atletas de alto rendimiento, todas entrenan bien, todas tienen capacidades casi sobrehumanas. Ese pequeño porcentaje de testosterona es el que te hace ganar una medalla o no. Perdón, reitero o reformulo la pregunta. Es muy común en los atletas del mayor nivel que tengan cualidades físicas excepcionales. ¿Por qué excluiríamos a la testosterona de ser una cualidad física válida en las mujeres? Pero, por ejemplo, ¿qué cualidad excepcional? No entiendo la cualidad a la que se refieren. Bueno, para dar un ejemplo, Michael Phelps, el nadador olímpico más exitoso del mundo, tiene una serie de rasgos físicos como sus piernas cortas o torso largo o su producción de ácido láctico muy reducida, que lo hacen una persona muy excepcional y particularmente, si se quiere, diseñada para la natación. Es un cuerpo sumamente excepcional, pero se celebra en vez de regularse. Claro, está perfecto. También ahora entiendo la postura del básquet que vos decías, te referías a un tipo de 2 metros que emboque mejor. Eso está perfecto. Lo que pasa es que un petizo puede ser muy habilidoso y compensar esa diferencia de altura, o en el caso de Michael Phelps, otra persona podría nadar con más potencia. El problema con la testosterona es que no importa la altura que tengas, te da una masa muscular y una fuerza 4% superior al resto. Y sí. Te tenía una pregunta, Diego, sobre tus argumentos que dices que la testosterona confiere ventaja. ¿Qué porcentaje de esa testosterona que confiere ventaja es la que regula el World Athletics? ¿La testosterona total o la testosterona libre? No, la testosterona por litro de sangre. Es un análisis que hacen sobre eso. Bueno, la testosterona que mide el World Athletics sí es la testosterona total, que hay artículos donde se... Perdón, tenemos que cerrar. Bueno, vamos a darle unos minutos ahora, o sea, el debate ha finalizado, y le damos unos minutos a Vane y a Alan para acercarse a sus respectivas bancadas.
Para mí hay que volver a citar la falta de evidencia, que como la cosa sigue inconclusa, no hay que tomar medidas. Dos cosas. Una, un estudio que tenemos acá que de como 800 atletas femeninas, el 0,7 tienen, son intersexo, como que es algo muy poco común, incluso las atletas elite, tener testosterona muy elevada. Y yo no sé si están de acuerdo, pero mencionar que la altura promedio, la altura más baja en esa temporada. Sí, perdón, te diría que te metas ahí. Ustedes lo decimos. Puedes valorar, querer proteger a mujeres para hacer algo, pero sin conseguir nada. El final ya lo tiene reflejado. Bueno, luego de estos 2 minutos que compartieron con el docente para hacer el asesoramiento, vamos a comenzar con el cierre del debate, ¿no? Y entonces para eso le damos al equipo que quiera comenzar 5 minutos para exposición. Podemos hacerlo así, perfecto. La bancada. ¿Estás de acuerdo, bancada? Sí, como no. Bancamos. Recuerden que tienen 5 minutos cada una de las bancadas, investigadora a favor y en contra, para hacer el cierre en su exposición. En el caso de la bancada en contra, por la ausencia de una de las personas durante el debate, va a poder tomar la palabra repitiendo el miembro. En el caso de ustedes, la persona que no ha hecho uso de la palabra tiene que hacer uso de la palabra y ustedes lo mismo. Bueno, como bancada investigadora realizaremos una síntesis de lo que transcurrió durante el debate. En primer lugar, sostenemos que la bancada a favor usó de argumentos que la vigilancia y castigo a la diversidad biológica es un argumento para que los tratamientos que traen secuelas no contemplan una salud integral de las deportistas. Se citó un artículo de los derechos humanos, se argumentó que la testosterona no es única condición o factor que determina el rendimiento, y se utilizó también de ejemplo a Duty Chand, la cual fue un caso que impugnó regulaciones y que el TAS suspendió las regulaciones. Después, por otra parte, por pregunta de la bancada en contra, la bancada a favor defendió que la ventaja es sobre algunos deportes, insistiendo sobre la parcialidad de la evidencia. Se citó un artículo por parte de la bancada a favor, el artículo 6 del COI, el cual regula la discriminación y el cual el World Athletics establece el rango determinado. Por otra parte, la bancada en contra contraargumentó que el porcentaje límite es pequeño y por ende lo consideran irrelevante. Argumento el cual no fue pertinente acorde a lo mencionado por la bancada a favor. Regular no lo consideraron exclusión, ya que es para equilibrar el deporte. La bancada a favor citó de ejemplo a Caster Semenya, quien al someterse a tratamientos invasivos para ser incluida, lo vivió como un infierno con secuelas graves físicas, las cuales nosotros habíamos contemplado como hipótesis que sucedería.
Por parte de la bancada en contra se pusieron en jaque cuestiones éticas sin responder a la pregunta clara sobre las consecuencias físicas. Se reforzó el contraargumento con el concepto de diversidad biológica y se teorizaron que la diversidad en regulaciones y disciplinas implica que no se estudió lo suficiente para tomar medidas. También se ha puesto en jaque el término de mujer. Bueno, en síntesis, como banca investigadora concluimos que el tema del debate real está en asegurar fair play con evidencia por disciplina. Se sostuvieron dos posiciones, las cuales valoramos. Por parte de la bancada en contra, que los niveles altos de testosterona en mujeres deportistas son una ventaja. Y por parte de la bancada a favor, se defendió la multicausalidad del rendimiento deportivo por disciplina. Por parte de la bancada en contra, valoramos que protegieran la integridad del deporte femenino. Por parte de la bancada a favor, intentaron preservar la integridad de las deportistas. Fue un argumento crucial de la bancada a favor sobre las falencias del umbral universal y no por disciplina con evidencia específica. Valoramos el respeto con el cual se desarrolló el debate y proponemos estandarizar parámetros por disciplina, estableciendo categorías acorde y proteger a cada deportista como al deporte mismo. Ajustar antes que universalizar, respetando la diversidad biológica. Muchas gracias. ¿Alguna de las dos bancadas quiere tomar la palabra? Perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Celeste Ruiz. Les agradezco mucho a todos por estar acá. En esta oportunidad me toca dar la síntesis, la valoración y la propuesta por parte de nuestra bancada. Y para comenzar con la síntesis, la bancada investigadora lo que hizo principalmente fue un recorrido histórico y presentó las diferentes certificaciones que realizan las diferentes instituciones relacionadas con el deporte. Por otro lado, también desarrolló algunos conceptos sobre las funciones de la testosterona. En cambio, la bancada en contra habla del tipo de deporte en el cual nos enfocamos, describió bastante la comparación en la testosterona entre el hombre y la mujer y así hincapié por sobre todo en las ventajas a nivel muscular y en todo lo referido a lo óseo. En cambio, nuestra bancada lo que está incluyendo es más que nada el tema de la no coacción, de la no discriminación y presentamos casos que resultan trascendentes como el de Chan. Por otro lado, nosotros lo que vamos a proponer es que cada vez que se hable de hiperandrogenismo se tenga muy en cuenta el antecedente de Chan, ya que hubo falta de evidencia científica. La ciencia debe continuar investigando y proponemos comités interdisciplinarios donde se tenga también en cuenta la perspectiva de género, los aspectos legales y psicológicos de las mujeres con hiperandrogenismo. También les queremos dejar como mensaje la propuesta de educar para la diversidad. No puede ser que en el 2025 haya mujeres que sean discriminadas por una hormona que simplemente no pueden elegir qué concentración va a tener. Y eso sería también desmerecer el trabajo, la disciplina y todo lo que han hecho estas deportistas durante años. Muchas gracias. Gracias. 5 minutos. Bueno, primero que nada, agradecer a todos, al equipo, a cada uno de los equipos, a los jueces y a los profesores. Concluimos, la bancada en contra concluye en que el derecho de la mujer es un derecho que no podemos revocarle. Sabemos que en el deporte hay muchas diferencias físicas, sabemos que hay diferencias en cuanto a lo ético también, a lo moral, pero cuando hablamos del deporte en general,
se puede decir que quien puede hace trampa. Quien quiere la puede hacer también. Quiero destacar, y doy una pausa aquí, quiero destacar con lo siguiente. Quiero felicitar a mis compañeros, a todos mis compañeros, especialmente a la banca investigadora, porque hicieron muy buen trabajo, se mantuvieron neutros en el debate, y eso es muy importante. Ellos hablaron acerca del antecedente histórico, hablaron acerca de todo el problema que ha existido siempre. También agradezco a la bancada a favor, porque nos dieron argumentos que nos hicieron pensar bastante. Y nosotros seguimos creyendo en que niveles altos de testosterona son muy relevantes en las atletas femeninas. Seguimos creyendo eso. Por lo tanto, queremos proponer lo siguiente, queremos proponer que se hagan, lo tengo por ahí, categorías nuevas. Si los niveles de testosterona son muy altos o muy elevados, se pueden hacer categorías nuevas que se desarrollen entre sí. O sea, no podemos colocar a las mujeres en un ring de boxeo con diferencias tan enormes que le da la testosterona, le da mucha fuerza y mucha diferencia. Sabemos que la bancada a favor se enfocó ciegamente en un caso puntual, y creemos que hay muchos casos y siguen habiendo casos, y hay mujeres que tratan de mantener los niveles de testosterona por debajo del límite. También sabemos que la testosterona es una hormona que es usada no solamente por los atletas de alto rendimiento, sino también es usada por atletas de amateur. Y esto hace que los chicos que tengan la posibilidad de colocarse estas hormonas puedan rendir aún más, y es posible de que el deporte no sea el mismo si se mantiene o si se enfoca en esta línea. Creemos que sí, que tener ventajas naturales es excepcional si las ventajas vienen de forma natural, pero sin pasarle por encima al otro, sin pasarle por encima a otros atletas. Creemos que lo importante de todo esto es mantener la disciplina femenina muy, muy por encima, y que se proteja a la mujer, se proteja siempre a la mujer, porque estamos a favor de eso, que se proteja a la mujer y el rendimiento deportivo como tal. Muchas gracias. Bueno, ahora les agradecemos a todos, finalizó toda la interacción. Nosotros vamos a tomarnos unos minutos para deliberar y volvemos con ustedes. Volvemos con ustedes para darles el veredicto del jurado. Mientras tanto pueden relajarse, y Tommy, te pido que pongas una placa para este tiempo. Tema de banca.